En esta ocasión vamos a hablar sobre el movimiento armónico simple. El movimiento armónico simple, conocido abreviadamente como MAS, aparece en muchas situaciones cotidianas y es la base para entender otros movimientos más complejos que se pueden descomponer en suma de movimientos armónicos simples. Las cosas se entienden mejor con un ejemplo, así que vamos a resolver el problema 3310 del libro Problemas de Física, que está dirigido por Oya Savchenko y editado por la editorial Mir. El enunciado del problema es el siguiente. A uno de los extremos del resorte con rigidez K, no deformado inicialmente, se sujeta cierta carga de masa m, mientras que del otro extremo empiezan a tirar con una velocidad u a lo largo del resorte. A la distancia d de la posición inicial, paran bruscamente este extremo del resorte. ¿Para qué velocidad es u la carga una vez parada no oscilará? Lo primero que quiero hacer es una aclaración respecto al enunciado. Cuando en el enunciado hablan de un resorte, en realidad se están refiriendo a un muelle, son sinónimos. La respuesta que aparece justo debajo del enunciado la he copiado directamente del libro. Los autores del libro siempre proporcionan la respuesta final a todos los problemas, pero nunca la resolución detallada de los mismos. Bueno, pues nosotros vamos a llegar a esta misma respuesta resolviendo en detalle el problema. Comencemos. Suponemos que el muelle es ideal, es decir, que tiene masa despreciable y cumple la ley de Hooke que enunciaremos posteriormente. También suponemos que la carga que está unida a uno de los extremos del muelle es una masa puntual. En el libro los autores proporcionan un dibujo de la situación inicial de la carga y el muelle, que sería este que estoy mostrando aquí en pantalla. Bueno, a este dibujo yo le he añadido los ejes de coordenadas X e Y también la longitud del muelle sin deformar, a la que yo he llamado L sub 0. Esas dos cosas no venían en el dibujo que aportan los autores del libro. Bueno, pues en la situación inicial t igual a 0 podemos ver que la carga de masa m está situada en el origen de coordenadas, el movimiento, el eje X se ha orientado en la dirección y el sentido del movimiento de los objetos de interés, y además vemos que se tira del extremo derecho del muelle con una velocidad u, dirigida en el sentido positivo del eje X. En la parte del medio de esta figura observamos la situación en un instante genérico t del movimiento de carga y muelle. Estamos en un instante posterior al inicial, pero anterior al instante en el que se para bruscamente el extremo derecho del muelle. Bueno, pues en esta parte de la figura observamos el vector de posición de la carga de masa m, que es el vector r, y también observamos el vector de posición del extremo derecho del muelle, que es el vector de posición r sub 1. X es la longitud del vector r, x más l sub 1 es la longitud del vector r sub 1, y vemos que se sigue tirando del extremo derecho del muelle con una velocidad u. Esto de aquí es otra opción para el vector de posición del extremo derecho del muelle, que yo no voy a usar en este problema, pero que podría ser ventajosa en otros problemas. Por ejemplo, si en este extremo derecho del muelle también hubiera situada una masa m. Bueno, pues en esta opción para este vector de posición, lo que se hace es tomar el origen del vector en la situación que ocupaba el extremo derecho del muelle en el instante inicial t igual a 0. En la parte inferior de la figura observamos lo que sucede en el instante t igual a t sub 1, que es justo
en el que separa bruscamente el extremo derecho del muelle. Si queremos que la carga no oscile cuando separa bruscamente el extremo derecho del muelle, se debe de cumplir que en ese mismo instante t igual a t sub 1 el muelle debe estar sin deformar y la carga debe de pararse también. Esto es algo que vamos a justificar posteriormente. Bueno, recordemos que yo siempre escribo los vectores en negrita, por lo que esta magnitud es una magnitud vectorial, mientras que esta no lo es una magnitud escalar. El vector de posición de la carga m, que obviamente es el vector de posición del extremo izquierdo del muelle, es el vector r, que podemos ver directamente en el dibujo, y esta es su expresión analítica. Podemos obtener la velocidad de la carga de masa m sin más que derivar el vector de posición respecto al tiempo, y si derivamos una segunda vez respecto al tiempo obtendremos la aceleración de la carga de masa m. El vector de posición del extremo derecho del muelle es r sub 1, cuya longitud es x más l sub 1, y esta es su expresión analítica. La velocidad del extremo derecho del muelle se obtiene sin más que derivar respecto al tiempo su vector de posición, pero es que sabemos que esta velocidad, bueno, el módulo de esta velocidad es u, porque es un dato que nos han dado en el enunciado. Bueno, pues esta es la ecuación escalar correspondiente a esta ecuación vectorial, la integramos respecto al tiempo, aplicamos la condición inicial de la situación del extremo derecho del muelle en t igual a 0, que la sabemos aquí, y esta es la posición del extremo derecho del muelle en función del tiempo. La he marcado como ecuación 1. También se puede calcular muy fácilmente la longitud del muelle L sub 1 en el instante genérico de tiempo t. Bueno, pues esta longitud es obviamente la longitud de este vector menos la longitud de este vector. Bueno, pues sabemos la expresión de este vector, sabemos que la longitud del vector r es x, y esta ecuación es la que nos da la longitud del muelle L sub 1 en el instante genérico t. Depende de las variables t y x. La deformación del muelle delta en ese mismo instante genérico t también se puede obtener muy fácilmente. La deformación del muelle es la longitud que tiene el muelle en ese instante genérico t, que es L sub 1, menos su longitud sin deformar, que es L sub 0. Bueno, pues aquí tenemos L sub 1, le restamos L sub 0, y esta es la expresión de la deformación del muelle en función del tiempo y de la variable x. Suponemos que el movimiento sucede sobre un plano horizontal liso, es decir, que no hay rozamiento entre el plano y la carga, por lo que no vamos a considerar el rozamiento en este problema. La figura que estoy mostrando ahora mismo en pantalla es el diagrama de cuerpo libre de la carga de masa m, en la que he supuesto que L sub 1 es mayor que L sub 0, como podemos ver aquí a simple vista en la figura. Bueno, pues en este diagrama de cuerpo libre aparecen tres fuerzas. En la dirección del eje X está la fuerza de recuperación del muelle, que sigue la ley de Hooke. La ley de Hooke afirma que el módulo de la fuerza de recuperación de un muelle es igual a la constante de rigidez del muelle K multiplicada por la deformación del muelle. Eso es lo que se conoce como ley de Hooke. En el diagrama de cuerpo libre también aparecen dos fuerzas orientadas en la dirección del eje Y. Una de ellas es la fuerza de reacción normal que el plano horizontal ejerce sobre la carga de masa m, es esta de aquí, y por supuesto también aparece la fuerza peso que la atracción gravitatoria de la Tierra ejerce sobre la carga de masa m. Bueno, pues sabemos que el movimiento de la carga
y el muelle sucede en la dirección del eje X, por lo que la aceleración de la carga en la dirección del eje Y es nula. Vamos a plantear la ecuación de Newton para el movimiento de la carga. La suma de las fuerzas que actúan en la carga, que están aquí mostradas en el diagrama de cuerpo libre, es igual a la masa de la carga por el vector aceleración de la carga. Sustituyendo las expresiones analíticas de las fuerzas y además poniendo la expresión analítica del vector aceleración, obtenemos esta ecuación vectorial, que nos proporciona dos ecuaciones escalares, identificando coeficientes en ambos miembros de la ecuación. En la dirección del eje X tenemos esta ecuación escalar y en la dirección del eje Y tenemos esta ecuación escalar. De esta última ecuación averiguamos que el módulo de la fuerza de reacción normal que el plano horizontal ejerce sobre la carga es igual al módulo del peso de la carga. Bueno, la única fuerza que actúa sobre la carga en la dirección del eje X es la fuerza de recuperación del muelle. Bueno, pues copiamos aquí la expresión de la deformación del muelle, que ya la conocíamos de la ecuación 3, y esta fuerza la igualamos a la masa por la aceleración de la carga en el eje X. Haciendo unas operaciones muy simples y reordenando la ecuación, obtenemos esta ecuación diferencial, la ecuación número 4. Esta ecuación es la ecuación diferencial del movimiento de la carga de masa m, que se mueve con movimiento armónico simple en la dirección del eje X. Esta es una ecuación diferencial de segundo orden, lineal y con coeficientes constantes. La solución de esta ecuación es la suma de la solución de la ecuación homogénea y de una solución particular de la ecuación completa. Escribimos aquí la ecuación homogénea, que se obtiene al igualar a cero el miembro derecho. El miembro derecho de la ecuación tiene que ser igual a cero, como vemos aquí. Trabajamos un poco con ella, haciendo la sustitución omega cuadrado igual a k partido por m, y esta es una ecuación muy conocida cuya solución es esta de aquí. Respecto a la solución particular para la ecuación completa, actuamos por tanteo. Suponemos que una solución particular válida podría ser u por t. Bueno, pues la derivamos dos veces, la sustituimos en esta ecuación y observamos que sí que se cumple la ecuación. Por lo tanto, la solución particular que nosotros habíamos intentado resulta ser válida. Bueno, pues finalmente sumamos la solución de la ecuación homogénea más la solución particular de la ecuación completa y obtenemos esta expresión de aquí, que tiene dos constantes de integración. Hay que averiguar el valor de estas constantes de integración. Para ello se aplican las condiciones iniciales para la carga de masa m, que son x de 0 igual a 0 y v de 0 igual a 0, porque suponemos que la carga parte del reposo, es decir, que justo un instante antes de empezar su movimiento la carga estaba parada. Bueno, pues aplicando estas condiciones iniciales obtenemos finalmente esta expresión para la posición de la carga de masa m en función del tiempo. Bueno, pues el extremo derecho del muelle nos dicen en el enunciado que ha recorrido una distancia d para cuando estamos en el instante t igual a t sub 1. Eso es lo que hemos visto en la figura anterior. Por lo tanto, el extremo derecho del muelle estará a una distancia L0 más d del origen de coordenadas en t igual a t sub 1. Aquí lo podemos ver. En t igual a t sub 1, el extremo derecho del muelle está aquí, a una distancia L0 más d del origen de coordenadas. Bueno, pues recordando la expresión de R sub 1 en función del tiempo,
hacemos t igual a t sub 1 y la igualamos a la posición que ocupa el extremo derecho del muelle en t igual a t sub 1, que es esta de aquí. De aquí podemos despejar el valor de t sub 1 en función de estos dos datos del problema. Bueno, pues para que la carga no oscile para todo tiempo mayor o igual a t sub 1, se debe cumplir que el muelle debe tener su longitud natural sin deformar para todo ese intervalo de tiempo t mayor o igual a t sub 1. Es decir, que su deformación debe ser nula para el intervalo de tiempo t mayor o igual a t sub 1. De esta manera, la fuerza de recuperación del muelle será nula y la carga M no oscilará con movimiento armónico simple porque no actúa ninguna fuerza sobre ella en la dirección del eje X. Esto también implica que la carga M, que está situada en el extremo izquierdo del muelle, debe llevar siempre la misma velocidad que el extremo derecho del muelle para el intervalo de tiempo t mayor o igual a t sub 1. Para evitar que los extremos del muelle se junten o se separen al llevar velocidades diferentes, lo que deformaría el muelle y haría aparecer una fuerza de recuperación en el mismo que haría que la carga de masa M oscilara con movimiento armónico simple. Por consiguiente, para que la carga no oscile al parar bruscamente el extremo derecho del muelle en t igual a t sub 1, también se debe parar bruscamente la carga M en ese mismo instante, para que ambos extremos del muelle tengan velocidad nula y el muelle siga conservando su longitud natural sin deformar L sub 0. Y esto, obviamente, se debe seguir cumpliendo para cualquier t mayor que t sub 1. Resumiendo, para que la carga no oscile para todo instante de tiempo t mayor o igual a t sub 1, la velocidad y la aceleración de la carga de masa M deben ser nulas para todo ese intervalo de tiempo t mayor o igual a t sub 1. Bueno, pues apliquemos estas dos condiciones a la velocidad y a la aceleración de la carga de masa M. Sabemos la expresión de la posición de la carga de masa M para todo instante de tiempo, pues la derivamos una vez para obtener su velocidad y hacemos t igual a t sub 1. Obtenemos esta ecuación de aquí que nos indica que omega t sub 1 debe ser igual a 2 por pi por n, siendo n entero. A ver, en teoría valdría cualquier entero, positivo o negativo, pero dado que omega y t sub 1 son dos números positivos, n en realidad debería ser un entero positivo. Volvemos a derivar la velocidad para obtener la aceleración de la carga de masa m. Hacemos t igual a t sub 1 y la igualamos a 0. Obtenemos esta ecuación de aquí, cuya solución es que omega por t sub 1 sea igual a pi por n. De nuevo vemos que valdría n cualquier n entero, siendo positivo o negativo, ¿vale? Pero como en el caso anterior, debería ser un entero positivo. Bueno, pues juntemos las dos ecuaciones, las dos condiciones. Esta es la condición que aplica a la velocidad y esta es la condición que aplica a la aceleración. La condición más restrictiva en este caso es la que se cumple en menos ocasiones. Esta es la condición 7, porque se cumple exactamente la mitad de veces que la condición 8. Por consiguiente, la condición más restrictiva es omega por t sub 1 igual a 2 por pi por n, siendo n entero positivo, y con ella también se cumple que la aceleración de la carga de masa m también se anula, es igual a 0, por lo que la condición 7 es la que se debe usar para determinar el valor de u. Bueno, pues sustituimos el valor de t sub 1 que habíamos calculado previamente en la condición 7 y de aquí podemos despejar el valor de u, teniendo en cuenta que omega es en raíz de k partido por m. Bueno, n, como hemos indicado anteriormente, debería ser un entero positivo. Bueno, pues esta es la respuesta al problema que he vuelto a copiar en el recuadro. U igual a d partido por 2 por pi por n y todo esto multiplicado por raíz de k partido por m.
vamos a comprobar si la respuesta que hemos obtenido nosotros coincide con la que nos proporcionaron los autores del libro. U igual a D partido por 2 por pi por n, y todo esto multiplicado por raíz de k partido por m, siendo n un número entero, que obviamente debería ser positivo porque u es un módulo. Bueno, pues ya hemos resuelto el problema. Ahora, solo por curiosidad, voy a calcular la expresión de la deformación del muelle en función del tiempo y verificar que dicha deformación en t igual a t sub 1 es igual a 0. Bueno, pues esta es la expresión que habíamos calculado antes para la deformación del muelle. Como ahora sabemos x de t, la ponemos aquí, hacemos unas operaciones sencillas y esta es la deformación del muelle en función del tiempo. Hacemos t igual a t sub 1 y como omega t sub 1 resulta ser 2 por pi por n, vemos que la deformación en t igual a t sub 1 es igual a 0. Y ya para finalizar vamos a repasar unos puntos importantes en la resolución del problema. Los puntos más destacados en la resolución del problema. Hemos supuesto que el muelle es ideal, es decir, que tiene masa despreciable y cumple la ley de Hooke. Esta suposición siempre se aplica a todos los muelles, salvo que nos indiquen lo contrario en el enunciado. Hemos supuesto que la carga de masa m que se coloca en uno de los extremos del muelle es también una masa puntual. Como las dimensiones de dicha carga son mucho menores que la longitud natural del muelle L sub 0, la suposición es adecuada. Hemos supuesto que el plano horizontal sobre el que se produce el movimiento de la carga de masa m y el muelle es liso, es decir, que no hay fuerza de rozamiento. Para simplificar los planteamientos de los problemas, siempre se supone que no hay rozamiento, salvo que nos indiquen lo contrario en el enunciado. Se debe orientar uno de los ejes de coordenadas en la dirección y el sentido del movimiento de los objetos de interés. En este problema he orientado el eje X de forma que su sentido positivo coincida con la dirección y el sentido del movimiento de la carga y el muelle. También es importante situar el origen de coordenadas en un punto tal que facilite el cálculo de las magnitudes que debemos conocer para poder resolver el problema. Las magnitudes más importantes en este problema son la posición de la carga de masa m y la deformación del muelle delta. Situando el origen de coordenadas en la posición inicial de la carga m, se ha podido calcular muy fácilmente las longitudes necesarias y además se tiene la condición inicial x de 0 igual a 0 para la carga, que simplifica aún más los cálculos. Si en el enunciado no se da la velocidad inicial de las masas que aparecen en el problema, se supone que su velocidad inicial es nula. En este problema, esto significa que la condición inicial relativa a la velocidad de la carga de masa m es v de 0 igual a 0. Para el planteamiento de la ecuación del movimiento de la carga de masa m, se ha considerado que el muelle está estirado cuando mide una longitud genérica L sub 1 en un instante genérico de tiempo t, es decir, que su deformación L sub 1 menos L sub 0 es positiva. Se obtiene la misma ecuación del movimiento si se supone que el muelle está comprimido, es decir, que la deformación del muelle L sub 1 menos L sub 0 es un número negativo. Os invito a que obtengáis la ecuación del movimiento de la carga considerando una deformación del muelle negativa para que podáis verificar que se obtiene la misma ecuación del movimiento, que es la ecuación diferencial del movimiento armónico simple que he copiado aquí de nuevo, la ecuación 4. Bueno, pues hasta aquí la primera sesión dedicada al movimiento armónico simple. El movimiento armónico simple es un tema de extraordinaria importancia en mecánica, por lo que le vamos a dedicar más sesiones. Espero que esta sesión os haya parecido interesante
y nos vemos en la próxima sesión.